Y me gustaría muchísimo invitarles a reflexionar qué pasó en esos días posteriores a la resurrección. Por eso yo le quiero invitar a un pasaje hoy en el penúltimo capítulo del Evangelio de Juan. Jesús vuelve de entre los muertos. Ese es un acontecimiento desde todo punto de vista extraordinario. Usted se puede imaginar, amable televidente, vencer la muerte por la resurrección. Y se ha convertido ese acontecimiento en la piedra angular de la fe. La resurrección de Cristo de entre los muertos le grita al pasado, al presente y al futuro, a la historia y a la eternidad, que Jesús es Dios. Ese es el acontecimiento cumbre. Ese es el día glorioso. Ese día murió la muerte, ya no hay más muerte. Todo aquel que en vida cree y confía en Jesús no morirá eternamente. No puede morir. Jesús es vida y vida eterna. Entonces la vida eterna es mi fe en Jesús. Yo le invito a que en el Evangelio de San Juan, ahí está, capítulo 20, San Juan capítulo 20, el versículo 24 al 29, encontramos a uno de los discípulos, Tomás, que le hablaron de Cristo resucitado y no creyó. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: el Señor lo hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Entonces, de aquí viene la famosa frase de la gente, ¿no? Ver para creer, como decía Santo Tomás. 8 días después estaba otra vez los discípulos y con ellos estaba ese día Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás ahí mismo dijo: Señor mío y Dios mío. Y la respuesta extraordinaria que Jesús le da: porque me has visto, Tomás, creíste. Más felices los que no vieron y creyeron. Y es aquí donde está la más preciosa lección para los tomasinos que me están sintonizando hoy, para las tomasinas, los discípulos y las discípulas de Tomás que dicen hasta no ver, no creer. Pues yo, con todo respeto, les quiero decir que ustedes, los que así piensan, ver para creer, como Tomás, están cometiendo un gran error. El error es poner primero los sentidos para después creer. Y yo le estoy proponiendo que haga lo contrario de lo que dijo Tomás. Primero crea en Dios para que luego vea en su vida las maravillas de Dios. Es necesario que todo el que se acerque a Dios crea primero que Él existe. A mí me parece, en asuntos de la fe, un contrasentido primero ver y luego creer. Por ejemplo, alguien está enfermo, me lo han dicho muchas veces: sánamelo y voy a creer.
Yo te pido que lo hagas al revés. Cree para que el Señor lo sane. A mí me parece que eso es una verdad muy primigenia, muy básica, muy primaria, muy elemental, el ver para creer. Los ojos tienen su limitación, los ojos no ven todo lo que hay. El ojo no puede ver sino un espectro solamente de la luz. No puede ver los ultravioletas y los infrarrojos. Y con una visión limitada, pensamos que Dios cabe en esa visión limitada. Ver para creer es reducir al eterno Dios a mi rango visual. Limitar a Dios al sentido del oído. El oído es incompleto. Hay sonidos ultrasónicos que se escapan de la capacidad que nosotros tenemos en nuestro oído. El perro tiene un oído más desarrollado. El olfato es muy limitado, ¿sí? Y queremos nosotros con estos limitados sentidos ver primero para creer en Dios. Dios escapa al microscopio, Dios escapa al telescopio, Dios escapa de los sentidos. Por eso yo le invito a que usted crea. Mire la respuesta que Jesús le dio a Tomás, ¿no? 3 veces más feliz el que cree primero y luego puede ver las maravillas de Dios. Pero tengo 2 elementos más para reflexionar. ¿Cómo se puede ver lo que es invisible? Eso se escapa de nuestro rango. Pero sí se puede creer en lo invisible. Nosotros creemos en la luz y no la vemos. Ni siquiera sabemos cómo se comporta, si es una onda, si es un corpúsculo o si es una onda electromagnética. Y sin embargo, nadie puede negar la electricidad, la luz, las ondas del microondas. No las vemos, sin embargo creemos. Tan es así que metemos en ese aparatito un alimento y nos lo calienta. Pero tengo entonces 2 cosas para proponerle. Una, nosotros sí hemos visto a Dios, es Jesús. El Dios invisible se hizo visible en la persona de Jesús. El Verbo eterno entró al tiempo en la persona de Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomás había visto a Jesús y dudó de su resurrección. Si Él es Dios, Tomás, más bienaventurados nosotros en el año 2012, que creemos en el acontecimiento extraordinario de la resurrección, sin haber estado presentes en ese momento y sin, como Tomás, haber metido el dedo en sus heridas y la mano en el costado. Más bienaventurados somos nosotros. Quiero decirle, amable televidente, que de los grandes hechos y evidencias en la historia es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Somos bienaventurados en creer en eso. Una razón, nadie se explica por qué los cobardes discípulos que huyeron cuando fue tomado preso son después los mártires y los paladines de la fe en el primer siglo. ¿Se harían matar ellos por una mentira? No. Ellos vieron a Jesús resucitado y escucharon el mensaje de Jesús, palparon su presencia. Entonces es una gran evidencia esta respuesta que Jesús le da a Tomás. Pero hay otra cosa más en esta reflexión. ¿Cómo puede creer la gente si no conoce la Escritura? ¿Cómo pueden creer? Entonces lo que estaba diciéndole Jesús a Tomás era: Tomás, todo lo que dice la Escritura habla de mí. Todo lo que dice la ley,
los salmos y los profetas habla de mí. ¿Cómo dices pues entonces que hasta no ver, no creer? ¿No conoces la Escritura? ¿No me conociste en vida? ¿No les dije muchas veces que después del 3 días resucitaría? Tomás pues entonces se lleva una de las grandes críticas que se puede llevar hoy la gente, y es que hasta no ver, no creer, ¿no? Tomás compartió con él, escuchó de él que resucitaría, la Escritura, la Biblia, la Torá, la ley, los profetas hablaban de eso, y después quería la prueba de meter el dedo y la mano en el costado. Yo me quedo con la respuesta de Jesús y se la dejo a usted para que la disfrutemos. 3 veces felices, nosotros que hemos creído en la palabra, entendemos que Jesús es Dios y que la tumba no lo pudo detener. Salió de allí triunfante, desatando las ligaduras de la muerte. Más bienaventurado es creer para ver que ver para creer.